Hola, mi nombre es Estefania Bendaño Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre los trastornos del espectro autista. Primero hay que saber qué es el espectro autista. Esta se define como una alteración neurobiológica del desarrollo que se va a caracterizar por un déficit persistente tanto en la comunicación como en la interacción social y por la presencia de patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, de los intereses o de las actividades que hace. ¿Cuáles son esos criterios diagnósticos que debemos saber? Son cinco. Primero es el déficit en la comunicación social e interacción social, en la cual van a estar presentes actualmente o por antecedentes. Por ejemplo, dificultades en la reciprocidad socioemocional, donde se habla del acercamiento social anormal, de un fracaso en la conversación recíproca, hasta la incapacidad de poder iniciar o de responder interacciones sociales. Deficiencias en la comunicación no verbal, que nos habla del contacto visual anómalo, de un lenguaje corporal inadecuado y problemas de comprensión y uso de gestos. Y por último, con problemas en el desarrollo y la comprensión de las relaciones, como cuáles dificultades para poder ajustar el comportamiento social, compartir juegos o hacer amigos, o hasta la falta de interés por otras personas. Asimismo, tenemos el segundo criterio, que son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Esto se puede manifestar en más de dos de estos criterios, como lo son movimientos o habla estereotipados, como lo puede ser, escolalia, frases repetitivas, entre otras, insistencias en la rutina, intereses restringidos y fijos o anormalidades por la intensidad o el foco, es decir, ese apego a los objetos inusuales o los intereses excesivamente circunscritos. Y también tenemos el hiper o hiporreactividad sensorial. Por otro lado, tenemos el tercer criterio, que son los síntomas presentes en primeras fases del desarrollo. Estos pueden estar o no estar evidentes hasta la demanda social y hasta que supere las capacidades de él. En el cuarto criterio tenemos los síntomas que van a causar deterioro clínicamente significativo. Esto va a estar basado tanto en lo social, en lo laboral o en otras áreas del funcionamiento. Y tenemos por último lo que son aquellos criterios que explican mejor la discapacidad intelectual, como lo son el retraso global del desarrollo o también que se pueda coexistir. Eh, Acá también se habla de que aquellos pacientes que tengan deficiencias notables de la comunicación social, pero que hayan síntomas que no cumplen con estos criterios de trastorno del espectro, pues van a ser evaluados para poder diagnosticar el trastorno de la comunicación social. Y asimismo tenemos especificadores que nos dicen si están dentro de estos criterios o no, como lo pueden ser, que sean con o sin un déficit intelectual, con o sin un deterioro del lenguaje, que esté asociado a la condición médica, genética o a un factor ambiental, que esté asociado a un trastorno del neurodesarrollo o mental o una catatonía. Ahora hablaremos sobre los procedimientos de registro. Aquí se habla de que aquellos trastornos del espectro autista que estén asociados a una afección tanto médica o genética o a un factor ambiental o también a un desarrollo o un trastorno del neurodesarrollo, ya sea mental o del comportamiento, todos estos trastornos se tienen que registrar en el TEA, que son los trastornos del espectro autista, especificando pues dicha asociación. Y un ejemplo de esto puede ser cuando se habla de que es un trastorno de espectro autista asociado al síndrome de Rett. Cuando se habla de la gravedad, se va a registrar de acuerdo con el grado de ayuda necesaria para cada dominio psicopatológico, y esto se va a hablar un poco más adelante en una tabla que nos explica todos estas gravedades. Y posteriormente a eso se va a especificar si es con un deterioro intelectual acompañante o sin un deterioro intelectual acompañante, que luego va a estar añadido a la especificación de un deterioro del lenguaje. Entonces, acá tenemos lo que son esos niveles de gravedad que les estaba hablando, que son esos trastornos del espectro autista. Se dividen en tres niveles: el grado uno, que es cuando se necesita ayuda; grado 2, que necesita una ayuda notable; y el grado 3, que necesita una ayuda muy notable. Por ejemplo, en el grado uno se habla de aquellas deficiencias de la comunicación social que causan problemas muy importantes. En el grado 2, deficiencias notables en las aptitudes de la comunicación tanto social, verbal y no verbal. Y en el grado 3, las deficiencias graves de las aptitudes de comunicación, pero que tienen también alteraciones graves del funcionamiento.
Entonces, acá tenemos aquellos especificadores, como les estaba comentando, que hacen parte también de la tabla anterior, que nos permiten describir la sintomatología actual, incluso si está por debajo del nivel 1. Esto lo que nos ayuda a nosotros es a reconocer la gravedad y en qué momento puede variar según el contexto y a fluctuar en el tiempo. Asimismo, la gravedad de estas dificultades en la comunicación social y en los comportamientos restringidos y también repetitivos para poder evaluarlos cada uno de estos por separados. Aquí es muy importante saber que las categorías de gravedad descriptivas no deben usarse para poder determinar la elegibilidad o la provisión de servicios. ¿Por qué? Porque ya estas decisiones se van a desarrollar a nivel individual mediante una discusión de prioridades y de objetos personales. Entonces, aquí tenemos tres especificadores importantes que son, primero, que sea con o sin un déficit intelectual acompañante, en donde este pues va a requerir comprender el perfil intelectual del niño o de un adulto con TEA, que se debe hacer estimaciones separadas de la capacidad verbal y no verbal, y que se recomienda usar pruebas no verbales. En el segundo especificador tenemos con o sin un deterioro del lenguaje acompañante, que se debe evaluar y describir el nivel actual del funcionamiento verbal, que haya un deterioro del lenguaje acompañante, es decir, que haya una habla no inteligible, y sin deterioro del lenguaje acompañante, que aquí ya hay un habla con frases enteras o un habla mucho más fluida. Y como tercer especificador está asociado pues a una afección tanto médica, genética o ambiental que sea conocida, en donde vamos a tener o se va a aplicar cuando el individuo presenta trastornos genéticos como lo puede ser el síndrome de Rett y el síndrome de Down, trastornos médicos como la epilepsia o antecedentes de una exposición ambiental, por ejemplo, que haya una exposición al valproato, al síndrome de alcohólico fetal o un peso muy bajo al nacer. Todos estos especificadores permiten describir cuál es esa sintomatología actual que podemos tener y la gravedad de las dificultades tanto en la comunicación social o en esos comportamientos restringidos. Entonces, ¿cuáles son aquellas características diagnósticas? Estas nos van a hablar acerca de aquellas características principales del trastorno del espectro autista. Acá tenemos lo que es el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social, que hablamos de un criterio A. El criterio B nos habla de que son aquellos patrones de conducta, intereses o actividades restrictivas y repetitivas, y estos síntomas van a presentarse desde la infancia o van a limitar o impedir el funcionamiento cotidiano, que ya aquí hablaríamos de un criterio C y D. Aquellas características diagnósticas que son centrales van a ser mucho más visibles en el periodo de desarrollo, pero también van a tener una intervención, una compensación y ayudas que van a poder como enmascarar algunos contextos del diagnóstico. Entonces, pero asimismo van a haber manifestaciones que son mucho más variables según la gravedad que se tenga, el nivel de desarrollo, la edad y cómo se justifica pues el término de espectro. Entonces, el TEA incluye diagnósticos pues mucho más diferenciados como lo puede ser el autismo de la primera infancia, autismo de alto funcionamiento, un trastorno generalizado del desarrollo no especificado o trastornos desintegrativo de la infancia o trastorno de Asperger. Entonces, hablando de aquellas características que les estaba nombrando en el criterio A, hablamos de una comunicación e interacción social, donde esos deterioros son mucho más de generalizados y prolongados. Aquí se habla de que este diagnóstico va a ser más fiable y va a estar basado en múltiples fuentes de información, como lo puede ser la historia clínica, la historia del cuidador y todos esos autoinformes. Las deficiencias tanto verbales y no verbales que puedan variar según la edad o el nivel intelectual, y puede haber pues el lenguaje que puede ir desde una ausencia total del habla, la reciprocidad socioemocional, que son aquellos niños pequeños que pues raramente van a iniciar interacciones o que van a compartir sus emociones, conductas no verbales y relaciones sociales como aquellas que sean pues ausentes o que tengan pues falta de comportamientos con otras personas. En el criterio B tenemos conductas restringivas y repetitivas, en donde las que nos van a hablar son estereotipas motoras, es decir, el aleteo de las manos, los movimientos rápidos de los dedos, el uso repetitivo de objetos, es decir, girar las monedas, alinear juguetes, habla repetitiva, rigidez e inflexibilidad,
intereses restringidos, es decir, que éstas sean anormales en la intensidad o en el foco, la reactividad sensorial, o adultos que no tengan o que sean sin discapacidad intelectual o de lenguaje para poder suprimir aquellas pues conductas repetitivas en público. Y por último tenemos lo que es el criterio D y E, el cual nos habla de que aquellos en el criterio D pues son síntomas que deben causar deficiencias clínicamente significativas, tanto en lo social, en lo ocupacional o en otras áreas de funcionamiento. Y en el criterio E pues va a hablar de aquellas deficiencias en la comunicación social que van a exceder lo esperado para ese nivel de desarrollo. Y asimismo tenemos una evaluación diagnóstica, que existen como tal aquellos instrumentos conductuales estandarizados que nos ayudan pues a hacer esa evaluación diagnóstica, como cuáles: entrevistas con los cuidadores, hacer cuestionarios, hacer observaciones clínicas de cómo se comporta el paciente, y todo esto nos va a ayudar a hacer una mejora, mucho mejor la fiabilidad diagnóstica con el tiempo y en distintos o entre distintos profesionales. Entonces, aquí tenemos aquellas características que están asociadas a que me ayuden a apoyar el diagnóstico que ya previamente pues tenemos. Entonces, muchos de los pacientes con trastornos del espectro autista van a presentar deterioro intelectual del lenguaje, como lentitud a hablar, comprensión del lenguaje peor que la conducción. Incluso también hay personas que tengan inteligencia normal o alta, pero que se observe un perfil de capacidades desnivelado, las deficiencias motoras como la torpeza, la manera de caminar que sea extraña, conductas autolesivas, es decir, que el paciente tenga morderse las muñecas, tiende a golpearse la cabeza, comportamientos disruptivos o difíciles que son mucho más comunes en niños y adolescentes que pues tengan aquellos trastornos como lo es el TEA, comorbilidades emocionales, que es la tendencia a presentar ansiedad y depresión, alteraciones motoras similares a la catatonía, como lo es, generalmente pues no alcanza la magnitud de un episodio catatónico, y por último pues esa catatonía comórbida del trastorno del espectro autista, que puede pues incluir lo que es el mutismo, las posturas, muecas o la flexibilidad seria. Entonces, ahora entrando un poco a lo que es la prevalencia, pues en los últimos años las frecuencias descritas para este trastorno en Estados Unidos y en otros países pues ha llegado más o menos a 1% de la población, y esas estimaciones son muy parecidas tanto en las muestras infantiles como en la de los adultos. Entonces, esto no está claro si las tasas son mucho más altas, pero esto va a reflejar primero pues una expansión del criterio diagnóstico de pues el DSM-4, que permitió incluir pues casos mucho más subumbrales, un aumento de la conciencia sobre el trastorno, las diferentes metodologías de estudio y un aumento real de la frecuencia de aquel trastorno del espectro autista. Entrando a lo que es el desarrollo y el curso de este trastorno, pues se debe describir tanto la edad y el patrón del inicio, que son aquellos síntomas que reconocen normalmente entre los 2 y 24 meses, aunque también pueden observarse en sí en retrasos que son mucho más graves o después de que estos síntomas son más sutiles. Luego tenemos características conductuales tempranas, en el cual aquí algunos niños muestran pues falta de interés por la interacción social en el primer año. Otros pueden presentar una paralización o regresión del desarrollo con un deterioro social y del lenguaje en los primeros años. Y asimismo, pues aquellas pérdidas que son un poco más raras en estos trastornos se van a considerar como una señal de alerta para presentar un trastorno del espectro autista. En los primeros síntomas frecuentes que se van a tener puede ser retraso en el desarrollo del lenguaje, falta de interés social o interacciones inusuales, patrones de juegos extraños o comunicación inusual. ¿Cuál es el curso de este trastorno? Como tal, no es degenerativo, es decir, el aprendizaje y la comprensión van a continuar durante toda la vida, pero van a tener síntomas mucho más marcados tanto en la infancia temprana como en los primeros años escolares. Por ejemplo, pues hay mayor interés social en ellos. También en la adolescencia hay una minoría que puede empeorar, pero hay otra parte que puede llegar a mejorar pues este trastorno.
Y en la edad adulta y el diagnóstico tardío, algunos consultan pues más en la adultez, que van a estar más motivados por un diagnóstico de un familiar o por las dificultades que tienen para relacionarse. Puede ser un poco más difícil obtener la historia del desarrollo de aquellos pacientes, pero es clave considerar la descripción del propio paciente, que nos ayude a nosotros a determinar si es o no pues un trastorno del espectro autista. En las etapas posteriores, pues es importante tener que la intervención y la comprensión pueden enmascarar un poco las dificultades que se encuentran acá, pero también pueden ser suficientes para poder generar un deterioro tanto actual en el funcionamiento social, ocupacional o en otras áreas. En cuanto a los factores de riesgo y el pronóstico, en el pronóstico pues nos habla de que hay factores que pueden mejorar esta capacidad, como lo son discapacidad intelectual asociada, es decir, su presencia puede empeorar el pronóstico, el deterioro del lenguaje, que puede contar con un lenguaje funcional a los 5 años, que esto es un buen signo, y problemas añadidos de salud mental, como lo son la ansiedad y la depresión. Asimismo, también tenemos lo que es la epilepsia comórbida, que esto se asocia con mayor discapacidad tanto intelectual como de una menor capacidad verbal. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores que podemos tener en este trastorno? Tenemos factores ambientales y factores genéticos y fisiológicos. En los ambientales tenemos la edad avanzada de los padres, un bajo peso al nacer, exposición fetal al valproato y estos factores inespecíficos como lo pueden ser que distribuyan pues el riesgo de presentar aquel trastorno. Y en los factores genéticos y fisiológicos, se habla de que puede haber una heredabilidad de este trastorno que puede estar en un 37% y más del 90% según estudios en gemelos. Y hasta un 15% de los casos se va a asociar a una mutación genética conocida, e incluso en casos con mutación genética no siempre pues es completamente penetrante de que sea este diagnóstico. Ahora bien, hablando de los aspectos diagnósticos, van a estar relacionados tanto con la cultura como con el género. En la cultura van a existir diferentes culturas sobre la normalidad de la interacción social, de la comunicación no verbal y las relaciones. Sin embargo, pues este trastorno como tal, la alteración que va a ser mucho más marcada, que puede ser distinta dentro de cada contexto cultural. Y hay factores culturales o socioeconómicos que van a afectar la edad del diagnóstico. Por ejemplo, en Estados Unidos se producen diagnósticos tardíos o infradiagnósticos en niños afroamericanos. Y en cuanto al género, este trastorno se va a diagnosticar 4 veces más en los hombres que en las mujeres, pero en las muestras clínicas las niñas tienen mayor probabilidad de presentar esta discapacidad intelectual acompañante, pero esto lo que nos sugiere es que las niñas sin un deterioro intelectual ni un retraso del lenguaje, este trastorno pues puede pasar como no reconocido como tal por esas dificultades sociales y de comunicación. En cuanto a las consecuencias funcionales de este trastorno, tenemos tres: de niñez, en la edad adulta y en la edad avanzada. En la niñez, pues hay una falta de habilidades sociales y de la comunicación que va a dificultar ese aprendizaje, pues por esa interacción social que ellos tienen. Y en casa, pues cuando hay rutinas rígidas o que de pronto haya una aversión a cambios, como lo puede ser que se complique la comida, dormir o cuidados básicos, y habilidades adaptativas que suelen estar por debajo pues de este trastorno. En la edad adulta hay dificultades para poder alcanzar una independencia por la rigidez y los problemas con la novedad. Muchos adultos también pues pueden tener sin discapacidad intelectual o tienen un funcionamiento psicosocial mucho más bajo, es decir, vivir solos, un empleo renumerario, entre otras. Y en la edad avanzada, pues esto puede haber consecuencias que aún no son conocidas, pero probablemente hay un impacto en ellos del aislamiento social y los problemas de comunicación. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante saber que puede incluir diferentes trastornos, como lo es el síndrome de Rett, que durante la fase regresiva, es decir, de 1 a 4 años, puede cumplir criterios de ser un trastorno del espectro autista, pero posteriormente las habilidades de comunicación social pueden empezar a mejorar. Entonces, por ese lado. Luego tenemos lo que es el mutismo selectivo, que acá el desarrollo temprano pues no va a estar alterado, pero el niño se va a comunicar normalmente en ciertos contextos. Trastornos del lenguaje y trastornos de la comunicación social, que acá pueden
existir dificultades sociales secundarias, pero no va a haber una normalidad en la comunicación no verbal ni en comportamientos restringidos. Discapacidad intelectual sin trastornos del espectro autista, que puede confundirse mucho con este trastorno, pero especialmente en niños mucho más pequeños y que no tengan un lenguaje todavía. Trastornos de movimientos estereotipados, en donde no se diagnostica como tal este trastorno, salvo que se causen autolesiones o requieran un tratamiento específico. Luego tenemos el TDAH, que es la atención alterada e hiperactividad, que son mucho más comunes en este trastorno, pero son mayores en la edad, pues en esa edad mental o que se diagnostica además de este trastorno. Y por último, la esquizofrenia de inicio de la infancia, en donde se presenta un desarrollo normal o casi normal, pues con un estado prodrómico del deterioro social o de intereses atípicos. Tenemos asimismo las comorbilidades, en donde en este trastorno del espectro autista se va a asociar con frecuencia del deterioro intelectual y a las alteraciones estructurales del lenguaje, en donde estas deben restringirse aquellos especificadores correspondientes y que aproximadamente el 70% de estos individuos con este trastorno van a presentar un trastorno mental comórbido y el 40% de ellos pueden tener dos o más de estas. Entre ellas, pues vamos a tener lo que son el TDAH, trastornos del desarrollo de la coordinación, trastornos tanto de ansiedad como depresivos. Y en individuos con deficiencias en el lenguaje o no verbales van a presentar alteraciones del sueño, problemas de la alimentación o conductas problemáticas que se deben pues evaluar la existencia de una ansiedad o de la depresión. Asimismo, también es muy común tener dificultades específicas del aprendizaje, es decir, la lectoescritura y la aritmética, y el trastorno del desarrollo de la coordinación. Y por último, esas afecciones médicas que estén asociadas a este trastorno, pues van a estar bajo el especificador correspondiente de si está asociado a una condición conocida, ya sea médica o genética, o ambiental o adquirida, entre ellas pues puede ser la epilepsia, problemas de sueño, estreñimiento, entre otras. Y por último, pues, ¿qué concluimos de toda esta presentación? Que aquellos trastornos del espectro autista es esa condición del neurodesarrollo de origen multifactorial, es decir, es genético, ambiental o fisiológico, y que está caracterizado por alteraciones en la interacción tanto social, en la comunicación y en la presencia de conductas repetitivas y restringidas. Y en su diagnóstico, pues esto puede variar dependiendo de los factores en los cuales nosotros estemos asociados, como lo pueden ser factores culturales y de género, y que puede estar acompañado de comorbilidades psiquiátricas o médicas y del aprendizaje. Y un pronóstico va a depender totalmente del nivel intelectual del paciente, del lenguaje funcional que tenga y de la presencia de si hay epilepsia u otros trastornos asociados. Y esto va a ir impactando de manera significativa la adaptación y la funcionalidad a largo plazo de la vida de aquellos pacientes. Muchísimas gracias.